Los resultados de la PAES se reflejó nuevamente la brecha entre colegios públicos y privados. Dentro de los 100 establecimientos con mejores resultados, solo 2 son municipales. ¿Cómo se explica esto? Para hablar sobre el tema estamos ya en contacto con Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Natalie, buenos días a ti y a todos los que nos están mirando. Gracias por la invitación. Gonzalo, primero que nada, contextualicemos. ¿Cómo fueron los resultados de esta PAES y cuál es el análisis general que ustedes hacen sobre cómo fue el desempeño en este año 2023? Mira, yo creo que es importante partir diciendo que la prueba PAES, como la gente sabe, ha ido evolucionando, ¿verdad? Es una prueba para distribuir las oportunidades de acceso a la educación superior que después de una etapa de transición ha ido reemplazando lo que fue la PSU y de antes también la prueba de aptitud, y yo creo que es importante decir esto y partir desde ahí porque ese instrumento ha ido mejorando lo que reconocen los distintos actores y que refleja mejor, y todos esperamos que así sea, refleja mejor también y prediga de mejor manera lo que va a ser el desempeño de los estudiantes en la educación superior. Es una prueba que se acerca más a lo que necesitamos como país, que es reflejar también las habilidades y las capacidades que tienen los estudiantes para seguir desempeñándose en la educación superior. Si uno mira los resultados específicamente que entrega esta PAES, donde se evaluaron cerca de 250.000 estudiantes, la verdad es que no cambia en lo sustantivo lo que veníamos sabiendo ya hace bastante tiempo en nuestro país, que es básicamente que los estudiantes, que cuando hablamos de las oportunidades de acceso a la educación superior, porque esto es importante, Natalia, y los resultados no sirven para, o no son un buen indicador de la calidad de la educación, para eso tenemos otros instrumentos en nuestro país, sino más bien precisamente para asignar cupos, básicamente, que es un poco la lógica en la que es pensada la PAES. Pero si uno mira el panorama general, lo que sabemos que en términos de las brechas, o sea, cuando observamos, por ejemplo, las brechas de puntaje entre distintos niveles socioeconómicos, ¿verdad? Y también entre tipos de establecimientos públicos, privados, particulares, subvencionados, esas brechas tienden a mantenerse, ¿eh? Lo que, por cierto, no es una buena noticia, pero hay que mirarlo en perspectiva porque esto es una evaluación de un solo año y tenemos que mirar esto siempre en una mirada un poquito más larga. Esta es la segunda en estricto rigor PAES que tenemos ya oficialmente y hay que ir mirando cómo va evolucionando esto en el tiempo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, a propósito de lo que tú decías sobre los rankings, de que efectivamente a veces nos quedamos con una mirada un poquito estrecha, ¿verdad? Y desgraciadamente varios actores han contribuido a eso en los últimos días, ¿verdad? A decir, bueno, quedémonos con la mirada de los 100 mejores colegios, que es algo que es simple para comunicar, ¿verdad? Que es decir, bueno, hay 100 colegios y de eso hay 2 o 3 municipales y por tanto tenemos un retroceso de la educación pública, ¿eh? Eso no es así. El ranking primero hay que tener mucho cuidado, como digo, porque compara colegios que en estricto término no son comparables. Primero, colegios de muy distinto tamaño, colegios algunos que seleccionan el mundo privado, que selecciona por recursos, ¿verdad? Otros que no, etcétera, y que tienen distintos niveles socioeconómicos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la lógica de los rankings. Yo creo que hay que esperar además lo que va a pasar con las postulaciones, donde vamos a saber como más certeramente, efectivamente, cómo cambia la composición de quienes finalmente acceden a los cupos. Lo que ahí sabemos, esto es lo importante, Natalie, lo que aquí sabemos de hace ya bastante tiempo es que en términos gruesos hay una brecha muy importante entre la educación pública y la privada y que, sin embargo, ¿verdad? El porcentaje de estudiantes de cada uno de los sistemas que ingresan a la educación superior se ha mantenido más o menos estable. Ya, esto a propósito de que se ha dicho estos últimos días de que pareciera que ahora, dado que los emblemáticos, hablaremos de eso supongo, no tienen el mismo resultado que antes, hoy día hay menos acceso de la educación pública o de quienes provienen de la educación pública a la educación superior. Eso no es real, eso no es verdad. Y más bien estamos estancados, tenemos un problema de una brecha que es estable y que debiera siempre hacernos la pregunta de cómo mejoramos la calidad de la educación y sobre todo las oportunidades para quienes provienen de contextos más desaventajados. Eso yo diría que es el mapa global que uno podría decir fruto de los resultados. Claro, y adentrémonos en ese debate. Tú ya decías, para dejar claro algunos puntos, de que una cosa es la PAES, que lo que busca es ver las habilidades de las personas, de los jóvenes, para ingresar a la educación superior, y no mide los conocimientos o la calidad de la educación de los colegios como lo podría hacer, por ejemplo, el CINSE. Ahí había un debate porque hoy... Y avancemos primero, ahondemos en ese, después yo te voy a preguntar un poquito de lo que pasa con los colegios públicos y todo eso, pero primero eso, porque muchos colegios sí se ocupan de la PAES para el ranking, o los mismos apoderados dicen,
voy a tratar de que mi hijo entre a este colegio que tuvo más jóvenes con buenos resultados en la universidad, porque finalmente ese es el fin último, de que los hijos puedan lograr entrar a la educación superior, lograr gratuidad en algunos casos, algunas becas. Entonces, ¿cómo poder entender para esos padres esta diferencia o cómo tomar estos resultados al momento de decir a qué colegios voy a postular a mis hijos? Bueno, en estas opciones que tienen ahora, que tienen que ingresar al sistema de Mm. elección que existe hoy en día. Mm. Claro, lo que pasa es que efectivamente es ineludiblemente un indicador para muchas personas que es relevante, ¿verdad? Porque efectivamente da cuenta el puntaje promedio y sobre todo el porcentaje de estudiantes que luego logra acceder a la educación superior. Es un indicador que a todas las familias les preocupa, nos preocupa, ¿verdad? Y eso yo creo que es importante más bien no desconocer que cumple un rol, es una prueba importante y por eso es tan importante verla y seguirla mejorando. Es el trabajo que está haciendo el DEMRE, la Universidad de Chile y el Comité de Acceso. El gobierno también está haciendo un esfuerzo por seguir avanzando en que tengamos un sistema de acceso lo más justo posible. Y yo creo que en ese sentido no hay que desmerecer la importancia de la prueba. Yo en eso creo que hay que ser muy claro. Lo que sí hay que tener como cuidado a la hora de establecer comparaciones, ¿verdad? Que es un poco lo que se ha hecho en los últimos días, establecer esas comparaciones, tener cuidado porque tampoco son comparaciones justas. Un dato interesante, por ejemplo, Natalie. Uno ahora mira, por ejemplo, ha tenido todo un debate respecto de si lo que pasa con el Instituto Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Que donde 600, más o menos 600 estudiantes dan la prueba y qué tan bueno o malo es ese resultado. Si uno compara los 200 estudiantes que tienen mejor resultado del Instituto Nacional, un dato que entregaba hace unos días la Municipalidad de Santiago, los resultados de esos niños son mejores, incluso solo esos 200 estudiantes, que la del mejor colegio privado pagado según el ranking que hemos conocido en estos días. Lo que quiero decirte con esto es que hay que tener mucho cuidado con las comparaciones, porque ya uno compara colegios más bien pequeñitos o no tan pequeños, pero con 100 estudiantes que rinden la PAE versus el nacional, que es donde rinden 600 estudiantes, y donde 200 obtienen un resultado que es casi mejor, que es mejor, no casi mejor, que el colegio más rico de Chile. Lo potente que es eso como imagen. Digo esto porque creo que eso demuestra precisamente que hay que tener ojo, aunque esto es una prueba más bien para precisamente entregar información relevante sobre el acceso, para tomar decisiones respecto del acceso. A todos tiene que seguirnos importando el resultado de la PAES, pero hay que mirar eso también en perspectiva más global, con otros indicadores, como tú bien decías, por ejemplo, los resultados del CIMSE, pero también otros indicadores de calidad que la agencia de calidad, por ejemplo, provee respecto de los colegios. Chile ha avanzado mucho en entregar información de calidad a las familias en esto, Natalie, y de hecho, a propósito del debate del SAE que hemos tenido en los últimos años en nuestro país, cuando las familias eligen colegio, pueden acceder a mucha información, entre las cuales está toda la que estamos mencionando. Yo creo que la señal para las familias debe ser siempre: ok, la PAES entrega un indicador parcial, no de la calidad de la educación, sino de la oportunidad de acceso, pero nunca dejemos de mirar el conjunto de análisis y de información que está disponible, porque eso enriquece la mirada sobre la educación y sobre la calidad, y creo que hacia allá deberíamos irnos moviendo como país, digamos. Claro, y tú abordabas recién uno de los otros aspectos que yo quería también consultarte, este tema de los colegios emblemáticos. Porque claro, lo que ha salido hoy es que muchos colegios emblemáticos quizás no destacaron con puntajes nacionales, como solía pasar hace algunos años atrás, y ahí apuntan a las críticas que se han hecho precisamente en el sistema de ingreso a estos colegios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis sobre esta crítica que también se ha estado dando en la opinión pública, digamos? Mm. Mira, yo creo que hay un hecho que es indesmentible, ¿verdad? Cuando uno hace un ranking simple, por eso que hay que mirarlo siempre con cuidado, cuando uno hace un ranking simple de los colegios, y efectivamente han ido tendiendo a salir de esos primeros rankings, de los primeros lugares, algunos establecimientos públicos, es obvio que la primera imagen de eso es decir, bueno, la educación pública está en crisis o los colegios emblemáticos están peor que antes, ¿verdad? Que es como la mirada simple. ¿Por qué digo esto? Que es importante mirar. Primero por el ejemplo que te daba hace un rato, porque efectivamente no son estrictamente comparables, menos en los emblemáticos, que tienden a ser colegios muy grandes, donde además tenemos una trayectoria, ¿verdad?, de resultados que, para ser justo también con una mirada más amplia, ha venido un poquito en detrimento en una mirada más larga del tiempo, efectivamente, pero donde también es lo que hay que tener muy claro es que uno lo que tendría que estar mirando siempre en una mirada sistémica, Natalia, no solo de colegio por colegio, sino una mirada sistémica, es qué porcentaje de los estudiantes que tiene buen rendimiento, por ejemplo, el 20% superior del resultado de la PAES, proviene de los distintos sistemas. Y cuando uno mira eso no se ha movido en los últimos años en términos gruesos. Lo que quiero decir con esto es que
Si uno pone la mirada en lo emblemático, en un grupo muy reducido de establecimientos emblemáticos, evidentemente queda una sensación de que los estudiantes de la educación pública no tienen la oportunidad ahora de acceder a la educación superior. Eso no es real, ¿verdad? Cuando uno mira esos porcentajes de acceso, la verdad es que en lo sustantivo, incluso en carreras de alta exigencia, ¿verdad? Los estudiantes de la educación pública siguen accediendo en el mismo porcentaje. Lo que pasa es que ahora están en distintos tipos de colegios, ¿ya? Y no solo en los emblemáticos, ¿ah? Entre otras cosas porque esos emblemáticos han ido cambiando también su composición. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, concentrar demasiado la atención en los emblemáticos. Ahora, es bueno hablar también de estos liceos, porque estos liceos siguen haciendo un esfuerzo muy importante, abrieron el acceso muy gradualmente, no es real esta crítica, Natalie, que se hace, a mí me parece bien irresponsable lo que ha hecho incluso algunos académicos, ¿verdad? Que han dicho esto se debe a la ley de inclusión, a que terminó las barreras de acceso de los colegios emblemáticos y eso destruyó la educación pública y esos colegios. Eso no es verdad. Primero, porque estos establecimientos han venido teniendo problemas hace una mirada un poquito más larga, pero sobre todo, ¿verdad? Porque lo cierto es que esos establecimientos educacionales siguen haciendo un trabajo muy destacado. En general, tienen un muy buen resultado comparado con el resto de la educación pública, pero abrieron además las puertas a distintos tipos de estudiantes. Y eso es muy importante valorarlo también. Entonces, no es cierto que esa merma, creo yo, específicamente en los emblemáticos, esté reflejando una situación mayor en la educación pública, sino que más bien esos estudiantes se están distribuyendo de una manera distinta. Y además hay que reconocer que muchos de esos establecimientos, insisto, están haciendo un gran trabajo y siguen teniendo un gran resultado. Te ponía ese dato que es bien gráfico. Los 200 mejores estudiantes del Instituto Nacional tienen un mejor desempeño que el mejor colegio supuestamente de Chile en el sector privado. Eso es lo que tiene que hacernos pensar en la realidad nacional, digamos. Claro, y profundicemos en ese punto, porque muchos hablaban también de que como ha ido bajando quizá el nivel tan destacado de los colegios emblemáticos, y hablaban precisamente de lo que tú comentabas del SAE, de este sistema de admisión en el que los padres postulan a distintos colegios de su elección y una tómbola o el azar finalmente elige a qué colegio va a asignar al hijo, al estudiante, a la hija. Comparado como era antes, que era una postulación debido a mis notas. Entonces ahí se produce también un cambio de universo estudiantil en los colegios, porque si un colegio emblemático antes elegía a los mejores, iba a tener siempre a los mejores, y hoy día está quizás también recibiendo personas que vienen con niveles educacionales más bajos, que no tenían el mismo manejo de la materia, y hay también un tema de nivelación. ¿Qué pasa ahí? ¿Es válido lo que comentan algunas personas, que al no tener esta selección por nivel académico, por notas, se pierde la calidad, o estamos universalizando el acceso a una educación más equitativa al poder permitir que personas o jóvenes con cualquier tipo de nota puedan ingresar a un buen colegio sin necesidad de tener un ranking, digamos? Claro. Mira, Chile tuvo un debate muy importante en la década pasada, el 2010, 2014, luego con lo que fue la tramitación de la ley de inclusión, con lo que fue el movimiento estudiantil, también antes de eso, y donde yo creo que, y democráticamente se tomó la decisión de que era importante avanzar hacia un sistema que fuera más justo en el acceso, en que todos tuvieran la posibilidad de acceder a distintos tipos de establecimientos, ¿verdad? Y por eso se generó este sistema del sistema de admisión, que no es una tómbola, que no es un sistema aleatorio ni al azar, sino que más bien lo que hace es que asigna los cupos dependiendo de las preferencias de la familia. Lo que pasa es que, claro, le da a todas las familias el mismo derecho a acceder a todos los colegios, y esa es la gran discusión que hemos tenido como país. Hay algunas personas que creen de que es bueno concentrar un grupo de estudiantes, ¿verdad? Los mejores estudiantes, entre comillas, en términos de sus desempeños, de cuando son más pequeños, cuando están en sexto básico, y cuando pasan a un liceo. Imagínate lo que es esa imagen, además del mérito en esos años, que es una discusión además internacional muy interesante y muy prolífica. Pero hay algunas personas que piensan de que es bueno concentrar a esos niños que tienen mejores condiciones, mejores capacidades en algunos liceos, ¿verdad? De hecho, los liceos emblemáticos siguen teniendo la posibilidad de tener una cuota de estudiantes, ¿verdad?, que son seleccionados académicamente por notas previas. Y de hecho, todos los emblemáticos partieron mucho más tarde con lo que es la ley de inclusión y el acceso, entre otras cosas para rebatir a todas las personas que dicen que es la ley de inclusión la que generó este problema en los emblemáticos. Eso no es verdad. Lo que pasa es que, claro, esa mirada de concentrar pocos estudiantes en un grupo de establecimientos, que es un debate válido, ¿verdad? Yo creo que el país de alguna forma la zanjó, y por tanto creo yo que la discusión relevante es cómo hacemos que todos los establecimientos de nuestro país, sobre todo los que atienden a la población más vulnerable, a la población más desaventajada, la que ha tenido históricamente menos oportunidades,
para mejorar la calidad de la educación. Ese es el desafío. En los establecimientos emblemáticos estudia un 0, algo por ciento de los estudiantes, Natalia. Entonces, está bien, hay algunos actores que dicen, no, que se acabó ahora la posibilidad de movilidad social de la sociedad. Eso no es real, porque como te estoy diciendo, si uno mira la realidad de todos los colegios, lo que estamos viendo es que hay una distribución distinta de los niños y de los jóvenes, pero que los resultados que obtienen en cada sistema son más o menos los mismos, ¿ya? Entonces, claro, hay algunas personas que van a insistir con esta idea de que finalmente hay que hacer una concentración de estudiantes con selección académica en un grupo. El país avanzó en una fórmula que es un poco distinta, ¿verdad? Y yo creo que, por lo tanto, la conversación debería ser también distinta. Es, ok, ¿cómo mejoramos la calidad de la educación para que todos tengan el acceso no solo a la educación superior, sino a los distintos niveles educativos y con calidad, y que eso se haga de forma justa, poniendo más recursos, más apoyo ahí donde más se necesita? Ese es el desafío que tiene el país. Más que concentrarse el debate entre 5 o 6 colegios que son muy importantes, son históricos, son relevantes para nuestro país, pero donde el desafío no puede estar concentrado ahí. Y también eso es ilusorio, en pensar que ahí están las oportunidades de acceso y de, como dicen algunos, de ampliación de las élites. Eso no es real, eso no es verdad. Y se genera ahí un debate un poquito equívoco. Por eso que la conversación de fondo es, obvio, mejoremos los emblemáticos, mejoremos la educación pública, hagámonos cargo con todas las políticas que se están implementando, más otras que son necesarias, como mejorar el financiamiento de la educación, pero entendamos la conversación de fondo, claro, que es mejorar la calidad del conjunto del sistema, incluso los privados pagados, Natalie, que también tienen problemas, que también tienen desafíos, que también están estancados. Esa es la discusión de fondo que como país deberíamos tener. Claro, Gonzalo. Sin duda el fondo de todo esto es mejorar la educación para todas las personas y que todos puedan acceder entonces a una buena calidad de la educación. Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, que esté muy bien. Hasta luego. Buenos días.